Entiéndelo de una vez por todas, padre. Tu tiempo de tomar decisiones ha terminado. Tu dinero, a todos los efectos, ahora es mío. Esas palabras resuenan en mi taller, más afiladas que cualquier cincel que haya usado, y las pronunció mi propio hijo. No solo hirieron mi orgullo, sino que profanaron este espacio sagrado, construido con el sudor de toda una vida. Cada viga de madera, cada herramienta colgada en la pared, cuenta la historia de los sacrificios que hice por él, por nuestra familia. Y, ahora, todo esto se reduce a un mero obstáculo en el camino de su ambición, un activo a liquidar. La frialdad de su mirada reveló una verdad aterradora. Para él, ya no era un padre, sino un activo que debía gestionar hasta su depreciación final. Me llamo Armando. Tengo 72 años, y nunca imaginé que la mayor traición de mi vida vendría del hijo a quien le di todo. Crié a Carlos para ser un hombre de valor, enseñándole que la honestidad y el trabajo duro eran los únicos cimientos sólidos para construir un futuro. Verlo convertirse en este extraño, que mide la vida en números y porcentajes de rendimiento, es un dolor que me corroe el alma. Le confié la gestión de mis ahorros, fruto de décadas de trabajo, creyendo que protegería mi legado. Ahora me doy cuenta de que, en su mente, no era un tutor, sino el heredero impaciente, contando ya los días para mi partida y tomar posesión de todo lo que había construido con estas manos callosas. Esta mañana de sábado comenzó como tantas otras, con la luz del sol filtrándose por las ventanas polvorientas de mi taller en Querétaro, pero la calma era solo una fachada. El aroma a cedro y barniz, que siempre había sido el perfume de mi vida, hoy se sentía como el aroma de un mausoleo. Me siento como una de mis propias creaciones, una silla antigua y robusta, admirada por su historia, pero que ya no tiene cabida en el hogar moderno que mi hijo imagina. Él no entiende que este taller es más que un negocio. Es el corazón de nuestra familia, el lugar donde le enseñé sus primeras lecciones de vida, usando la madera como metáfora de la rectitud y la paciencia. Antes de continuar con la historia, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde la ves. Tu apoyo es muy importante para mí, porque en estos momentos, saber que alguien, en algún lugar, entiende el valor de la dignidad, me da la fuerza para seguir adelante y luchar por lo que es justo. Tu presencia en este camino me recuerda que no estoy completamente solo en esta batalla que se avecina. La verdad es que mi presencia en mi propia casa se ha vuelto meramente tolerada. Mis opiniones son descartadas como cosas de viejos, y cualquier intento de participar en las decisiones familiares se recibe con un suspiro de impaciencia. Me he vuelto invisible, un fantasma que vaga por los pasillos de la casa que yo mismo construí. El desayuno es un ejercicio de tenso silencio, donde Carlos y su esposa intercambian miradas que hablan más que las palabras. Miradas que me analizan, me miden y me juzgan claramente como una carga. Olvidan que cada ladrillo de esta casa se puso con el dinero que gané en este piso de acerrín. Recuerdo claramente cuando Carlos estaba en la universidad. Quería especializarse en finanzas, una carrera cara que estaba fuera de nuestro alcance. En ese entonces, yo trabajaba en un juego de muebles de cedro tallados a mano, un encargo especial para un cliente importante, una pieza que consideraba la cumbre de mi arte. Sin dudarlo, vendí ese juego, el trabajo de meses, por una fracción de su valor real, solo para cobrar a tiempo. Le entregué el sobre con un orgullo inmenso. Hoy, la ironía me consume. Las herramientas que le di para construir su futuro son las mismas que ahora usa para intentar destruir el mío. El taller, para mí, es un santuario. Cada herramienta tiene una historia. Esta escuadra antigua de latón, por ejemplo, perteneció a mi padre, que también era carpintero. Me enseñó que la herramienta no solo sirve para medir ángulos de 90 grados, sino también para recordarnos la rectitud que debemos buscar en nuestras vidas. La llevo en el bolsillo de mi delantal todos los días, aunque no clave un solo clavo. Es un recordatorio constante de mis principios, de la honestidad con la que siempre he guiado mi oficio y a mi familia. Un legado de integridad que, por desgracia, parece haberse perdido en la siguiente generación, reemplazado por calculadoras y hojas de cálculo de inversiones. Carlos es
gestor de inversiones en un banco local. Es un hombre que viste trajes caros y habla con una seguridad que roza la arrogancia. Mide el éxito en cifras, en gráficos ascendentes, en activos multiplicados. Su impaciencia con mi vieja forma de ver las cosas es palpable. Para él mi prudencia, mi deseo de mantener el negocio que me lo dio todo, es un obstáculo. Él llama modernizar a lo que yo llamo destruir. No ve la belleza en la madera, solo el valor del terreno donde está construido el lindo taller, un activo inmobiliario a la espera de ser liquidado. Creo que su motivación proviene de una profunda inseguridad. Vive bajo la presión social de exhibir un éxito que quizá no sienta realmente. Creció a la sombra de este taller, a la sombra de don Armando el gran carpintero. Quizás me guarde rencor por esto, pues siente que su propia brillantez se ve eclipsada por mi legado. Cree sinceramente que sus decisiones financieras son las correctas, que sabe qué es lo mejor para el futuro de la familia. Ve su actitud no como avaricia, sino como pragmatismo, y mi negativa a ceder como terquedad senil, no como la sabiduría de quien ha superado muchas tormentas. Hoy llegó la gota que colmó el vaso. 2 inversionistas inmobiliarios, amigos de Carlos, vinieron a visitar el taller. No ocultaron su mirada, evaluando cada centímetro del lugar, hablando de potencial de desarrollo, condominio vertical. Me ignoraron por completo, dirigiéndose solo a Carlos, como si fuera un mueble antiguo, para incluir en la venta. Permanecí en silencio, aferrando mi escuadra de latón en el bolsillo, sintiendo el frío metal contra mis dedos. Con cada palabra, una rabia gélida crecía en mi interior, una furia contenida por la dignidad que aún me quedaba. Cuando se fueron, Carlos se acercó a mí, con el contrato en la mano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Padre, esta es nuestra oportunidad de oro», dijo, con la voz cargada de una emoción que me revolvió el estómago. «Con este dinero, podemos invertir en fondos de alto rendimiento. Multiplicaremos nuestra riqueza. Por fin podrás descansar, vivir como un rey». Hablaba de descanso, pero oí exilio. Hablaba de vivir como un rey, pero entendí que sería un rey sin reino, sin propósito, esperando el fin. Me negué rotundamente. «Este taller no está en venta», dije con una firmeza que lo sorprendió. «Esta es mi vida, Carlos. Es el legado de tu abuelo. Es tu historia también, aunque quieras olvidarla». Intenté apelar a la memoria, al sentimiento, a algo más allá de los números, pero sus ojos estaban vacíos de cualquier emoción que no fuera la frustración. Él vio mi decisión no como una defensa de nuestra herencia, sino como un acto de sabotaje contra sus planes, contra el futuro que había diseñado para nosotros, sin consultarme jamás. Fue entonces cuando se le cayó la máscara. La frustración se transformó en furia, y pronunció las palabras que sellaron nuestro destino. «Entiéndelo de una vez por todas, padre. Tu tiempo de tomar decisiones se acabó. Ahora lo gestiono todo. Tu dinero a todos los efectos es mío. Solo espero que el tiempo haga su parte». La brutalidad de la sentencia me golpeó como un puñetazo. Ya no había ambigüedad, no había lugar a dudas. Era una declaración de guerra, una sentencia de muerte para nuestra relación padre-hijo. Me dio la espalda y salió del taller, dejándome sola con el eco de sus palabras y el olor a madera que ahora parecía ceniza. En ese instante, algo cambió en mi interior. El leoleo, dolor, la tristeza, la decepción, todo cristalizó en una determinación fría e inquebrantable. Había roto la confianza, el pilar que mantenía unida a nuestra familia. Me había subestimado, me había descartado como un viejo inútil, y ese sería su mayor error de cálculo. Me quedé allí, en el centro de mi mundo mientras caía la tarde. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el taller, transformando las herramientas familiares en siluetas extrañas. No lloré, no grité, simplemente sentí una claridad que no había sentido en años. La llama que creía apagarse en mi interior, la llama del artesano, del constructor, del patriarca, se reavivó con una fuerza sorprendente. Quería mi dinero, mi casa, mi legado. No sabía que mi verdadera fuerza residía en ninguna de estas cosas. Mi fuerza reside en la integridad de mi carácter, el orgullo por mi oficio
y mi comprensión del verdadero valor de las cosas. Carlos, con toda su educación financiera, cometió un error fundamental. Confundió precio con valor. Conoce el precio de todo, pero no el valor de nada. Y yo, el viejo carpintero al que considera obsoleto, estaba a punto de darle una lección sobre el verdadero significado de la inversión a largo plazo, una lección de poder y respeto. Me acerqué a mi viejo escritorio de roble, la primera pieza que construí al abrir este taller. Abrí el cajón y saqué un viejo extracto bancario. Mi mirada no se centró en los números, sino en la tranquilidad de un plan que comenzaba a formarse en mi mente. Un plan meticuloso y silencioso, construido con la misma paciencia y precisión con la que trabajo la madera. Él me había declarado obsoleto, pero usaría la sabiduría de mis años para demostrarle que la experiencia es el bien más valioso. Mi hijo, el gestor de inversiones, estaba a punto de descubrir lo que ocurre al intentar liquidar el patrimonio de un hombre que dedicó toda su vida a construir cosas para que duraran. Quería jugar al juego del dinero, un juego que creía dominar. Lo que no sabía es que yo estaba a punto de cambiar las reglas, comprar el tablero y convertirme en el dueño del mismo banco donde él se sentía tan poderoso. La batalla no se libraría a gritos ni discusiones, sino con la calma estratégica de un maestro artesano. La noche cayó sobre Querétaro, y las luces de la ciudad comenzaron a parpadear en la distancia. En mi taller, sin embargo, brillaba una nueva luz. Tomé mi escuadra de latón, sintiendo su peso familiar en la mano. Era hora de medir las cosas correctamente, de restablecer el equilibrio. El silencio ya no era de tristeza, sino de concentración. Estaba en mi elemento, en mi santuario, y a partir de ese momento, cada movimiento sería calculado, cada paso deliberado. El patriarca que creían dormido finalmente había despertado. La sensación de invisibilidad que me atormentaba se había desvanecido, reemplazada por un propósito feroz. No lo hacía por venganza, aunque una parte de mí anhelaba ver la expresión de asombro en su rostro. Lo hacía por dignidad, para defender el último bien que un hombre puede perder, para enseñarle a mi hijo que el respeto no es una herencia automática, sino un valor que debe ganarse y defenderse, todos los días, sin importar la edad. Recordé las palabras de mi difunta esposa, Sofía. Armando, solía decir, tu mayor fortaleza no reside en tus manos, sino en tu paciencia. Sabes esperar el momento oportuno para cortar, para romper. Ella siempre me había comprendido, y lo haría ahora mismo. No era el momento de una confrontación directa, era el momento de planificar, de prepararme discretamente. Las próximas semanas estarían dedicadas a preparar mi contraataque, una obra maestra de estrategia que mi hijo jamás vería venir. Me subestimó, y esa sería su perdición. Solo veía a un anciano, cansado y anclado en el pasado. No podía ver al hombre que construyó un negocio desde cero, que superó crisis económicas, que mantuvo a una familia con solo talento y determinación. Olvidó que para ser un buen carpintero hay que comprender la estructura, los puntos de presión, cómo una pequeña cuña, colocada en el lugar correcto, puede determinar el éxito o el fracaso de una pieza. Esta noche, volví a ser ese carpintero, analizando la frágil estructura del arrogante mundo de mi hijo. Encontraría el punto débil, introduciría la cuña, y recuperaría el control de mi vida, de mi legado. El taller, que él veía como un peso muerto, se convertiría en la sede de mi reconquista. Cada crujido de la madera en el silencio de la noche me parecía un susurro de aliento de los fantasmas del pasado, de mi padre, de mi Sofía. El aroma a cedro ya no me recordaba a un mausoleo, sino a un nuevo comienzo, a un proyecto en marcha, un proyecto complejo y delicado, cuyo resultado final sería la reafirmación de mi dignidad. Carlos había dado su paso, un paso brutal y descuidado. Ahora era mi turno, y yo, a diferencia de él, siempre mido 2 veces antes de cortar. La precisión sería mi arma secreta. Si amas a Jesús, suscríbete a nuestro canal para no perderte futuras revelaciones. Creo que la justicia, como la fe, puede no ser visible,
pero siempre obra en silencio, preparándose para el momento oportuno para manifestarse. Esta historia demuestra que la dignidad y los valores que él nos enseñó deben defenderse, y tu suscripción nos ayuda a seguir difundiendo este mensaje de fortaleza y rectitud. La soledad que sentía dio paso a una determinación gélida. Ya no era una víctima pasiva esperando el final. Era protagonista, la autora de mi propio capítulo final. Mi hijo me había entregado el guión que había escrito para mi vida, pero estaba a punto de romperlo y escribir mi propio final, uno donde el viejo león aún tuviera la fuerza para rugir y proteger su territorio. El cuadrado de latón en mi bolsillo se sentía más pesado, no como una carga, sino como un ancla de estabilidad en medio de la tormenta. Representaba rectitud, precisión y honestidad, valores que Carlos había desechado. Usaría estos mismos valores para darle una lección inolvidable. Aprendería que la verdadera riqueza no reside en los extractos bancarios, sino en el carácter de un hombre. Las próximas semanas serían una prueba de paciencia y discreción. Tendría que operar en la sombra, con la misma meticulosidad con la que selecciono la mejor madera para un proyecto. Contactaría a mi exabogado, un hombre de confianza, y juntos idearíamos el plan. Sería una operación quirúrgica, silenciosa y de efectos devastadores. Carlos no sospecharía nada hasta que fuera demasiado tarde. Pensaba que el juego se trataba de dinero. Poco sabía que se trataba de poder. No del poder que se compra con dinero, sino del poder que emana del respeto propio, de la autonomía. El poder de un padre que se niega a ser borrado de la historia que escribió con tanto esfuerzo y amor. El taller, que él despreciaba, sería el testigo silencioso de su caída y de mi reafirmación. Al cerrar la puerta del taller esa noche, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. La incertidumbre había sido reemplazada por la certeza de la acción. El dolor de la traición seguía ahí, una herida profunda que quizá nunca sanara del todo, pero ahora estaba cubierta por la armadura de la determinación. La batalla por mi alma había comenzado. Y ya no luchaba solo por mí. Luchaba por la memoria de mi esposa, el legado de mi padre y todos los ancianos, devaluados y considerados desechables por una sociedad que solo valora la juventud y la productividad. Mi lucha personal se había convertido en un estandarte. Mañana sería un nuevo día. Un día para empezar a reunir mis herramientas, no las de madera, sino las estratégicas. El primer paso sería una llamada telefónica. Una llamada que pondría en marcha un plan que lo cambiaría todo. Carlos estaba concentrado en el resultado final, en la herencia. Yo estaba concentrado en el proceso, en construir mi victoria. Con una última mirada a mi santuario, apagué la luz. En la oscuridad, la imagen del rostro, conmocionado de mi hijo al descubrir la verdad, ya comenzaba a formarse. No era un pensamiento de venganza, sino de justicia. La justicia del artesano, que con paciencia restaura el orden y el equilibrio donde la negligencia y la avaricia habían intentado sembrar el caos. El juego apenas comenzaba. El lunes después de nuestra conversación, el sol salió con una claridad que reflejaba mi nueva resolución. En lugar de ir al taller, me puse mi mejor traje, uno que no había usado desde la boda de 1900. Carlos. La tela me apretaba un poco los hombros. Un recordatorio físico de que ya no era el mismo hombre, pero mantenía una postura erguida. Fui a ver a don Ricardo, mi abogado y amigo de toda la vida, un hombre cuya integridad era tan sólida como el roble que tanto admiro. Sus oficinas, llenas de libros y con olor a papel viejo, eran un refugio de un mundo que yo entendía, un mundo basado en palabras honorables y contratos firmes. Le expliqué la situación a don Ricardo, sin omitir el dolor ni la crueldad de las palabras de Carlos. Me escuchó pacientemente con los dedos entrelazados sobre la mesa, sin apartar la mirada de la mía. No me ofreció palabras vacías de consuelo, sino el silencio respetuoso de quien comprende la gravedad de la violación. Cuando terminé, simplemente asintió. Armando, dijo con su voz grave, la ley protege la dignidad tanto como la propiedad. Revisaremos toda tu situación financiera. Creo que encontraremos más recursos a tu disposición de los que tu hijo
Imagina. Sus palabras fueron el primer pilar de mi plan. Pasamos toda la mañana revisando documentos que guardaba en una caja fuerte, lejos de las miradas indiscretas de Carlos. Inversiones discretas que había hecho a lo largo de los años, siguiendo el consejo de mi padre, en terrenos y pequeños negocios locales. Eran los ahorros de toda una vida, construidos según la filosofía del carpintero. Diversificar la madera, nunca depender de un solo tipo de unión. Carlos, en su arrogancia, solo manejaba la cuenta de liquidez, la pensión y las inversiones más obvias. Nunca se le ocurrió preguntar si había algo más. Veía a un viejo carpintero, no a un hombre que había construido discretamente un pequeño imperio. La revelación de mi verdadera situación financiera sorprendió incluso a don Ricardo. La cantidad era más que suficiente para ejecutar el plan que comenzaba a gestarse en mi mente. La ironía era deliciosa. El dinero que Carlos tanto codiciaba y creía controlar era solo la punta del iceberg. La verdadera fortuna, la que le daría el poder de controlarme, estaba completamente fuera de su alcance y conocimiento, y esta fortuna estaba a punto de convertirse en el arma que usaría para enseñarle una lección sobre la subestimación y el respeto. Mientras tanto, en casa adopté una nueva postura, una calma enigmática. Comía en silencio, observando. Carlos al principio parecía aliviado, interpretando mi quietud como resignación, como la derrota de un anciano que por fin había comprendido su lugar. Incluso intentó ser amable, con una condescendencia que me revolvió el estómago. ¿Ves, papá? Es mejor así. Déjame las preocupaciones a mí. Has trabajado toda tu vida. Te mereces descansar, decía, ajeno a la tormenta que se avecinaba tras mi mirada serena. Su confianza en su propia superioridad lo cegaba por completo. Una noche, mientras estaba en el taller, simplemente lijando un trozo de cedro para calmar los nervios, el recuerdo de Sofía me asaltó con una claridad abrumadora. Recordé una época de crisis hace muchos años, cuando un cliente importante canceló un pedido y casi nos declaramos en quiebra. Estaba desesperado, pero ella me tomó de la mano y me dijo, Armando, la madera más fuerte no es la más rígida, sino la que se dobla con el viento sin romperse. Ten paciencia. La solución llegará cuando pase la tormenta. Sus palabras fueron un bálsamo y una guía. No necesitaba confrontación, ni gritos. Necesitaba ser como el roble, firme en mis raíces, pero flexible en mi estrategia. Don Ricardo empezó a operar con la discreción de un espía experto. Utilizó intermediarios, pequeñas firmas de inversión, para empezar a comprar acciones del Banco Regional de Querétaro, la pequeña institución financiera donde trabajaba Carlos. La compra fue gradual, en lotes pequeños, para no despertar sospechas ni inflar el precio. Cada transacción era un martillazo certero, un clavo clavado silenciosamente en el ataúd de la arrogancia de mi hijo. Recibía los informes, diarios, leyéndolos en la soledad de mi taller, sintiendo cómo el poder cambiaba de manos, lenta, pero inexorablemente. En su vida profesional, Carlos era la viva imagen de la confianza. A veces lo observaba de lejos cuando iba a la ciudad. Se paseaba por el banco como un pavo real, saludando a los clientes importantes con una amplia sonrisa, ignorando a los más humildes. Su lenguaje era transaccional y frío. Necesitamos optimizar esta cartera. La rentabilidad de este activo es inaceptable. Hablaba del dinero como un general habla de tropas, como piezas que se mueven en un tablero de ajedrez para su propia gloria. Había olvidado que detrás de cada cuenta, de cada número, había una vida, un sueño, una familia. Recibí una llamada de don Ricardo. Armando, hay un detalle interesante. Parece que tu hijo ha estado usando apalancamiento excesivo en algunas cuentas, incluida la tuya. Busca bonificaciones por rendimiento con un riesgo que yo consideraría imprudente, por no decir poco, ético. Esa revelación añadió una nueva capa al conflicto. No se trataba solo de codicia, sino de una peligrosa falta de escrúpulos. No solo intentaba controlar mis activos, los estaba poniendo en riesgo para su propio beneficio. La necesidad de mi intervención se hizo aún más urgente. La creciente tensión empezó a manifestarse en pequeñas fallas en el comportamiento de Carlos.
Llegaba a casa más tarde, con el rostro desencajado por una preocupación que intentaba disimular. Escuché una conversación telefónica en la que hablaba de cubrir una llamada de margen. Estaba jugando un juego peligroso, y la situación empezaba a volverse en su contra. Su impaciencia conmigo aumentó, su falsa amabilidad desapareció, reemplazada por una irritabilidad constante. Cualquier pregunta que le hacía sobre sus finanzas recibía una respuesta seca. No te preocupes, papá. Son asuntos complejos. Decidí tantear el terreno. Durante la cena, mencioné casualmente que un viejo amigo estaba considerando vender sus acciones del banco regional. Observé su rostro con atención. Una sombra de alarma se dibujó en sus ojos antes de disimularla con una risa. Tonterías, papá. Ese banco es sólido como una roca. Nadie en su sano juicio vendería ahora. Estaba mintiendo. Los rumores de una posible adquisición ya debían de estar circulando por los pasillos del banco, y mi pregunta casual lo impactó. No sospechaba de mí, pero el mundo que creía controlar comenzaba a tambalearse. El proceso de adquisición de acciones fue más rápido de lo esperado. Muchos de los accionistas eran antiguas familias de Querétaro, personas que me conocían y confiaban en mí. Don Ricardo, actuando en mi nombre, logró negociar paquetes de acciones en transacciones privadas. En menos de 3 semanas logramos nuestro objetivo. Yo era, discretamente, el accionista mayoritario, el dueño del banco. La sensación no era de triunfo, sino de un solemne peso de responsabilidad. El poder que ahora tenía era inmenso, y necesitaba usarlo con la sabiduría de un artesano, no con la temeridad de un apostador. En casa, el ambiente se volvió casi irrespirable. La ansiedad de Carlos era una presencia física en la mesa. Apenas probaba la comida, con la mirada fija en la pantalla del teléfono. Sabía que algo grave estaba ocurriendo en su trabajo. Un cambio de poder que no podía identificar ni controlar. Me miraba de vez en cuando, con creciente desconfianza. Intuía que yo sabía algo, pero mi expresión tranquila y serena no le daba ninguna pista. La dramática ironía era palpable. Buscaba al enemigo por todas partes, sin saber que se sentaba frente a él todas las noches. Finalmente se supo la noticia. El Banco Regional de Querétaro había sufrido una adquisición sorpresiva. El comunicado oficial hablaba de una nueva junta directiva liderada por un inversionista local con profundas raíces en la comunidad. La noticia impactó al mercado financiero de la ciudad como una bomba. Para Carlos, fue un shock. Esa noche, llegó a casa pálido, con aspecto de 10 años mayor. No dijo ni una palabra. Simplemente se sirvió un vaso de whisky con manos temblorosas y se encerró en su oficina. Sabía lo que se avecinaba. La primera medida de la nueva junta directiva, según las instrucciones que le di a través de don Ricardo, fue exigir una auditoría completa e inmediata de todas las cuentas de gestión patrimonial, especialmente las gestionadas por altos ejecutivos. Fue la gota que colmó el vaso. Carlos estaba bajo arresto. Sus inversiones arriesgadas y su posible mala gestión quedarían al descubierto. Su carrera, cimentada sobre una base de arrogancia e irrespeto, estaba a punto de derrumbarse. Al día siguiente, hizo un movimiento desesperado. Intentó acceder a mis cuentas, probablemente para transferir fondos y borrar su rastro. Fue entonces cuando se topó con el primer obstáculo que había construido. Le habían revocado el acceso. Me confrontó con ira mezclada con pánico en la voz. Papá, no puedo acceder a tus cuentas. ¿Qué hiciste? ¿Hablaste con alguien del banco? Lo miré con calma. No te preocupes, hijo, le respondí, usando sus propias palabras en su contra. Son cosas complejas. Empezó a comprender, pero era parcial, confuso. No lograba atar cabos. ¿Cómo podía su anciano padre, el carpintero, tener algo que ver con una compleja adquisición bancaria? La idea era absurda, ilógica para él, que solo entendía el poder y el dinero en sus formas más evidentes. Me veía como un peón en un juego que no entendía, nunca como el protagonista. Su persistente subestimación fue mi mayor aliado. Le pedí a don Ricardo que convocara una reunión de emergencia con el nuevo presidente de la junta directiva para el día siguiente.
La notificación se enviaría a todos los altos directivos, incluido Carlos. El nombre del nuevo presidente no se revelaría hasta la reunión. Quería que entrara a esa sala sin preparación, con su arrogancia como única armadura. Quería que mirara a los ojos al poder, al que tanto había faltado al respeto, personificado en la figura que consideraba más débil. Esa noche fue la más larga de mi vida. No dormí. Me quedé en el taller, barnizando una pequeña caja de madera. El movimiento repetitivo me apaciguaba el alma. No sentía alegría, sino una profunda tristeza. Tristeza por haber llegado a este punto. Tristeza por el hijo que había perdido por la ambición. Pero también sentía la firmeza de mi propósito. Estaba haciendo lo necesario para proteger mi legado, mi dignidad, y quizás en el proceso para salvar a mi hijo de sí mismo. Volví a pensar en Sofía. Siempre le había preocupado la obsesión de Carlos por el estatus. Tiene un vacío en el alma, Armando, me dijo una vez, y cree que puede llenarlo con dinero. Un día descubrirá que no tiene fondo. Quizás ese día llegaría. Quizás, al quitárselo todo, podría obligarlo a mirar dentro de sí mismo y encontrar algo de verdadero valor para llenar ese vacío. Era una pequeña esperanza, pero era lo único que me quedaba. Amaneció. Llevaba el mismo traje, pero hoy me quedaba perfecto. Metí mi escuadra de latón en el bolsillo interior de la chaqueta. Era mi arma secreta, mi símbolo de rectitud. No iba a entrar en una batalla de números y gráficos. Iba a entrar en una batalla de valores y en ese campo me sentía invencible. Era don Armando, el carpintero, un hombre que entiende que los cimientos deben ser sólidos para que cualquier estructura se sostenga. Y los cimientos de mi hijo eran de arena. Monarese. Acerqué al banco, no como un cliente mayor, sino como su silencioso dueño. Entré por la puerta trasera, guiado por el asistente de don Ricardo. Me llevaron directamente a la sala de juntas en el último piso, con una vista panorámica de la ciudad que había ayudado a construir. La sala era fría, impersonal, todo cristal y acero. Era el mundo de Carlos, y estaba a punto de reclamarlo como mío. Me senté en la silla principal, a la cabecera de la larga mesa de caoba pulida. La silla era cómoda, pero prefería la sensación de mi viejo banco de madera del taller. Coloqué mi escuadra de latón sobre la mesa. La calidez del metal contrastaba con la superficie fría y brillante del cristal. Era una declaración silenciosa, un trocito de mi mundo, de mi oficio, firmemente plantado en el corazón de su territorio. Esperé. El silencio en la habitación era denso, cargado de anticipación. Podía oír el tic-tac de un reloj en la pared. Cada segundo, un latido extra en el corazón ansioso de mi hijo. En ese momento, probablemente se dirigía a la sala, ensayando sus excusas, preparando sus defensas, sin saber que se dirigía hacia la confrontación final con su pasado y su futuro. La familia, por supuesto, estaba del lado de Carlos. Mi nuera me acusó de senilidad, de estar manipulada por abogados especuladores. Mis nietos, influenciados por sus padres, me miraban con una mezcla de lástima y resentimiento. Abuelo, papá solo quiere lo mejor para ti, decían. Estaba completamente aislado, pintado como el villano de una historia cuya verdad solo yo conocía. Esta soledad fortaleció aún más mi determinación. Luchaba no solo por mí mismo, sino por la verdad. Mientras Carlos se preparaba para la reunión, seguramente imaginó que se enfrentaría a un tiburón corporativo de otra ciudad, un financiero despiadado. Prepararía una defensa técnica, llena de jerga comercial, para justificar sus acciones. Su mente era incapaz de concebir una realidad diferente, la posibilidad de que el nuevo poder le resultara familiar, íntimo y profundamente personal superaba su imaginación. La escalada de riesgos había llegado a su punto máximo. Ya no se trataba de vender el taller, ya no se trataba solo de controlar mi dinero. Ahora, se trataba de la carrera de Carlos, su reputación profesional y las posibles consecuencias legales de sus actos. Lo había acorralado, no por malicia, sino porque no me dejaba otra opción. Para proteger lo mío, tenía que arriesgar lo suyo. La puerta de la sala de reuniones permaneció cerrada. Podía imaginar el pasillo afuera,
a los demás gerentes susurrando, especulando sobre la identidad del nuevo jefe. La tensión era una herramienta, y la usé con maestría. Dejarlos esperar, dejar que su ansiedad creciera, era parte de la estrategia. El poder no solo reside en la acción, sino también en la pausa dramática que la precede. Mi corazón no latía con fuerza. Estaba sorprendentemente tranquilo. Era la tranquilidad de un hombre en su lugar, defendiendo sus principios. No, era un invasor en el mundo de Carlos. Era el fundador del partido, el patriarca cuya riqueza y sacrificio habían hecho posible el mundo de Carlos. No estaba tomando lo que era suyo, estaba reclamando lo que siempre había sido mío. Recordé un dicho de mi padre: nunca confíes en un mueble que luce bien pero se tambalea. La belleza está en la superficie, pero la fuerza reside en las juntas, en los herrajes que nadie ve. Carlos había construido una fachada hermosa, una carrera exitosa, una imagen de prosperidad, pero sus juntas eran débiles, sus herrajes deshonestos, y yo estaba a punto de aplicar la presión justa, en el lugar preciso, para exponer toda la fragilidad de su construcción. La secretaria de Carlos, una joven que siempre me había tratado con amabilidad, debió ser quien me entregó la citación. Podía imaginar su confusión. Una reunión de emergencia con el nuevo presidente, señor. Para él, esas palabras sonaron como la sentencia de muerte para su carrera. El pánico que sintió, en ese momento fue consecuencia directa de sus propias acciones, la cosecha de lo que había sembrado. Se acercaba su momento de máxima vulnerabilidad. Entraría en esa habitación esperando a un extraño, un enemigo anónimo. Estaba a punto de descubrir que su mayor adversario era la persona que había descartado como irrelevante. La indignación que sentiría el público, la que yo sentía, estaba a punto de personificarse. La justicia, a veces, no es ciega. A veces, tiene el rostro de un padre traicionado. Los últimos segundos de espera fueron los más difíciles. El silencio era absoluto. Miré mi escuadra de latón sobre la mesa. Parecía pequeña e insignificante en ese ambiente corporativo, pero para mí, tenía más valor y significado que todo el acero y el cristal que me rodeaban. Era mi brújula moral, mi brújula. El pomo de la puerta empezó a girar. Este fue el punto de inflexión, el clímax hacia el que se había estado construyendo todo el segundo acto. La colisión de dos mundos, dos filosofías, dos hombres que eran padre e hijo, pero que se habían convertido en extraños y, ahora, adversarios. No sabía qué pasaría después, cómo reaccionaría, pero sabía, con una certeza que me venía de lo más profundo del alma, que después de ese momento, nada volvería a ser igual. La verdad, como la madera más dura, estaba a punto de salir a la luz, por muy doloroso que fuera cortarla. El sonido de la puerta al abrirse llenó la habitación. Me enderecé en la silla, con las manos apoyadas, tranquilamente sobre la mesa junto a mi escuadra. No sonreí, simplemente esperé. El momento de la verdad por fin había llegado, y yo estaba listo. La expresión de Carlos al entrar sería la primera grieta en su fachada. Conmoción, incredulidad, negación, seguidas de la terrible e inevitable comprensión. Había escalado el conflicto hasta su punto más alto, y ahora estábamos en la cima de la montaña, donde el aire es tenue, y solo hay espacio para la verdad. Este enfrentamiento no se resolvería con violencia ni gritos. Se resolvería con la calma devastadora de la justicia. La justicia de un padre que se negó a ser borrado. La justicia de un carpintero que sabe que, al final, todo debe estar perfectamente alineado, en un ángulo de 90 grados, recto y preciso. La puerta se abrió y Carlos entró, seguido de otros dos gerentes. Tenía una fachada de tensa confianza, listo para enfrentarse a un adversario corporativo. Su mirada recorrió la sala, y luego se posó en mí, sentado a la cabecera de la mesa. La sangre desapareció de su rostro al instante. La carpeta que sostenía se le resbaló de las manos y cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. La sorpresa en sus ojos no era solo sorpresa, era el terror de quien ve un fantasma, la encarnación de una imposibilidad. En ese instante, todas sus certezas, toda su arrogancia,
Todo su mundo cuidadosamente construido se derrumbó en un silencio ensordecedor. Los demás gerentes se detuvieron, confundidos por la escena, incapaces de comprender la dinámica familiar que se desarrollaba ante ellos. Don Ricardo, quien había estado sentado discretamente en un rincón, se levantó y con voz tranquila dijo: «Caballeros, por favor, denos un momento a solas con el señor Hernández». Se marcharon rápidamente, cerrando la puerta y dejándonos solos en el vacío de la revelación. Carlos permaneció paralizado, con la boca entreabierta, luchando por procesar la realidad. El viejo carpintero, el padre al que había condenado a la irrelevancia, se sentaba en el trono de su poder. Finalmente, recuperó la voz, un susurro ronco e incrédulo. «¿Padre? ¿Qué haces aquí?» Su pregunta no buscaba información, sino una negación desesperada de la verdad que lo asomaba a la cara. No respondí de inmediato. Simplemente señalé con la barbilla la silla frente a él. Dudó. Luego se movió como un autómata, hundiéndose en la silla, su cuerpo desprovisto de toda su antigua arrogancia. Parecía un chico pillado en una broma muy seria, un chico al que finalmente habían llamado a la oficina del director. Fue entonces cuando rompí el silencio. Mi voz no sonaba enfadada, sino firme y tranquila, la voz de un hombre con el control absoluto. «Dijiste que mi dinero ahora era tuyo, Carlos», comencé, sopesando cada palabra con cuidado. «Pero olvidaste la primera regla que te enseñé en este taller, hace muchos años. Antes de cortar, siempre debes medir». Deslicé la escuadra de latón por la mesa pulida hacia él. «Te equivocaste de avaricia, hijo. Ahora, revisemos tus cuentas y mis reglas». Don Ricardo colocó una carpeta gruesa sobre la mesa y la abrió. «La auditoría preliminar», explicó con frialdad, «encontró irregularidades significativas, inversiones de altísimo riesgo sin el consentimiento explícito del cliente, apalancamiento excesivo en cuentas de jubilación y una transferencia no autorizada de fondos para cubrir una llamada de margen en su cuenta personal. En términos sencillos, Carlos, esto se llama fraude». El rostro de Carlos se tornó pálido. Ya no estaba frente a su padre. Se enfrentaba a la ruina profesional y a la posibilidad muy real de una condena de prisión. La negación dio paso a la ira. «No puedes hacer esto», estalló, poniéndose de pie. «Tú, un carpintero, no entiendes nada de este mundo. Yo construí todo esto. Modernicé nuestra finca mientras tú jugabas con madera de desecho». Su arrebato fue patético, el último rugido de un animal acorralado. Seguía sin entender. El poder no provenía de entender la jerga financiera, sino de dominar los fundamentos. Y yo, literalmente, era dueño de los cimientos sobre los que él se sostenía. «Siéntate, Carlos», dije, y mi voz, aunque serena, tenía una autoridad que lo hizo obedecer al instante. «Tienes razón, no entiendo tu mundo de especulación y avaricia. El mío se trata de construir cosas que perduren, cosas con integridad, un valor que pareces haber olvidado. No modernizaste nuestro patrimonio, lo arriesgaste por tu propia vanidad, no lo construiste, lo usaste como tu casino privado». Cada palabra fue un golpe certero, desmantelando la frágil estructura de su autojustificación. Entonces la ira se convirtió en súplica. Sus ojos se llenaron de lágrimas, las primeras que lo veía derramar desde que era niña. «Padre, por favor, no me destruyas. Cometí errores. Estaba bajo presión. Solo quería enorgullecerte, demostrarte que era mejor que el hijo del carpintero». La confesión, por fin, la inseguridad que siempre sospeché lo impulsaba, expuesto y vulnerable. Por un instante, el corazón de mi padre vaciló. Pero la herida que había abierto era demasiado profunda para sanarla con lágrimas. Lo dejé hablar, deshaciéndose de todo su miedo y arrepentimiento. Era importante que verbalizara su caída. Era parte de su proceso de reconstrucción. Cuando terminó, exhausto y sollozando, el silencio volvió a la habitación. Lo miré fijamente un buen rato, dejando que el peso de sus acciones lo abrumara. No estaba allí para humillarlo públicamente. Mi justicia sería más profunda, más personal y, con suerte, más transformadora.
El orgullo, Carlos, dije en voz baja, nunca nació del dinero que podrías haber ganado. Habría nacido de la integridad del hombre en el que podrías haberte convertido. Hice una pausa, dejando que la verdad de esas palabras calara hondo. No voy a destruirte. Tú ya lo has hecho bien, pero te voy a dar una opción. Una única opción. Una que definirá el resto de tu vida. Así que escucha con atención, porque no lo volveré a decir. Opción 1. Renuncias de inmediato. La auditoría se completará y cooperarás plenamente para reparar cualquier daño causado a otros clientes. Las consecuencias legales de tus acciones se gestionarán internamente. Y luego, vendrás a trabajar para mí, en el taller, empezando desde cero, barriendo los pisos, aprendiendo el valor de construir algo honesto con tus propias manos. Aprenderás a medir 2 veces antes de cortar, y tal vez, algún día, reconstruyas la confianza que rompiste. Opción 2. Continué mirándolo fijamente. Puedes rechazar mi oferta. En ese caso, don Ricardo tiene instrucciones de entregar los resultados completos de esta auditoría a las autoridades reguladoras y al Ministerio Público. Asumirás públicamente las consecuencias legales de tus actos. Perderás tu licencia, tu reputación y, muy probablemente, tu libertad. La decisión es tuya, Carlos. El resto de tu vida comienza ahora. ¿Qué camino elegirás? Me miró fijamente, con el rostro convertido en una máscara de agonía. La elección era clara: humillación privada y un largo camino hacia la redención, o desgracia pública y destrucción total. No había una tercera opción. Había cerrado todas las salidas de emergencia que su arrogancia había construido. Estaba desnudo ante las consecuencias de sus actos, y la decisión era completamente suya. Le estaba devolviendo la autonomía, pero de una manera que nunca esperó. No respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia mi escuadra de latón sobre la mesa. La contempló un buen rato, como si viera por primera vez no un objeto, sino un símbolo de todo lo que había perdido, todo lo que había despreciado, el camino de la rectitud, la precisión y la honestidad, el camino que había abandonado hacía mucho tiempo en busca de atajos hacia el éxito. Yo, empezó con la voz quebrada, yo, elijo el taller. Las palabras eran apenas audibles, el susurro de un hombre derrotado, pero en esa derrota se vislumbraba una posible victoria. Una victoria sobre su propio orgullo, sobre la fachada que había mantenido durante tanto tiempo. Había elegido el camino más difícil, el de la humildad, y por primera vez en años, sentí un atisbo de esperanza por él. Asentí lentamente. Tu carta de renuncia llegará a tu escritorio en 1 hora. Vete a casa. Mañana preséntate en la oficina a las 6 de la mañana. Tenemos mucho trabajo. Me puse de pie. La reunión había terminado. Don Ricardo empezó a ordenar sus papeles. El traspaso de poder estaba completo. No me sentía eufórico, solo en paz. La paz de haber restaurado el orden, de haber defendido mi dignidad. Carlos permaneció sentado, con la mirada perdida. Me acerqué a él y le puse la mano en el hombro. Se estremeció al sentir mi contacto, pero no se apartó. Esto no será fácil, hijo, dije en voz baja. Reconstruir la confianza es como reparar un trozo de madera roto. Incluso después de pegarlo, la cicatriz siempre permanecerá. Pero si el trabajo se hace bien, la unión puede convertirse en la parte más resistente de la pieza. Salí de la habitación sin mirar atrás, dejándolo con sus pensamientos y el peso de su decisión. La noticia se extendería por la familia, por supuesto. Habría confusión, ira, tal vez incluso acusaciones, pero ahora tenía la verdad de mi lado, documentada en el expediente de don Ricardo. Ya nadie podría pintarme como un anciano senil. Había demostrado que mi mente estaba más aguda que nunca. Regresé a mi taller esa tarde. El aroma a cedro y barniz me recibió, como a un viejo amigo. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero algo fundamental había cambiado. El espacio ya no parecía un santuario del pasado, sino un lugar de nuevos comienzos. Un lugar donde un hombre podía romperse y tal vez rehacerse. Tomé mi escuadra de latón, sintiendo su peso familiar y reconfortante en la mano. Había ganado. Pero la victoria fue agridulce.
Había recuperado el control de mi legado y reafirmado mi dignidad, pero el precio había sido la relación con mi hijo, tal como la conocía. Lo que construiríamos de ahora en adelante sería algo nuevo, desconocido, y su solidez dependería enteramente de su compromiso. La resolución no fue fácil ni limpia. No hubo abrazos ni perdón inmediato. Se hizo justicia, pero la sanación aún estaba lejos. Esta satisfacción insatisfecha era la única conclusión honesta a una herida tan profunda. El público, quienes escucharon mi historia, sentirían el alivio de mi victoria, pero también la tensión de lo que estaba por venir. El futuro seguía abierto. ¿Aparecería Carlos en el taller mañana? ¿Podría soportar la humildad de trabajar bajo las órdenes del padre al que había intentado destruir? ¿Aprendería realmente la lección o lo consumiría el resentimiento? Estas eran preguntas para otro día, otro capítulo. Por ahora el patriarca había recuperado su puesto. Esa noche, por primera vez en meses, cené tranquilamente en mi casa. El silencio no era de tensión, sino de un espacio vacío, esperando ser llenado por algo nuevo. Mi nuera y mis nietos me evitaban. Sus rostros reflejaban miedo y resentimiento. Ellos también tendrían que procesar esta nueva realidad. La jerarquía familiar había recuperado su orden natural. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Comprendí que la verdadera fuerza no reside en el poder económico para controlar a los demás, sino en la integridad y el carácter para controlarse a uno mismo. No usé mi nuevo poder para aplastar a mi hijo, sino para ofrecerle una oportunidad de redención, que la aprovechara o no, dependía de él. Mientras me preparaba para dormir, miré el retrato de Sofía en mi mesita de noche. Sus ojos parecían sonreírme. Sentí que lo habría aprobado. Siempre creyó en el poder redentor del trabajo honesto y la humildad. Había honrado su memoria defendiendo los valores que construimos juntos. La historia termina aquí, por ahora, con un padre que ha encontrado la paz en su propia autonomía y un hijo al borde de un largo y arduo camino de regreso a la dignidad. No es un final de cuento de hadas, sino un final real, uno que reconoce que las heridas más profundas tardan más en sanar. Y para quienes me escuchan, espero que mi historia les sirva de recordatorio. La dignidad es el último bien que un hombre puede perder. El respeto no es una herencia, sino un valor que debe cultivarse y defenderse, todos los días, a cualquier edad. Nunca subestimen la sabiduría de sus mayores, pues ellos, como la mejor madera, llevan en sus venas la fuerza y la historia de muchas estaciones. El taller me espera mañana. El olor a serrín será el mismo. Las herramientas estarán en los mismos lugares. Pero tal vez, solo tal vez, habrá un nuevo aprendiz. Un hombre de 40 años con las manos suaves de un gerente de banco, listo para aprender la primera y más importante lección de todas. El valor de un trabajo bien hecho, de una vida vivida con rectitud. Y si quieren saber qué hora es aquí, en mi pequeño taller en Querétaro, es la hora de un nuevo comienzo. El momento en 1900 que todo se calma y un nuevo día, con todas sus posibilidades inciertas, está a punto de comenzar. Gracias por escuchar. Su apoyo me ha dado la fuerza para contar esta historia hasta el final.